Del temor a la fe. Estudios sobre la profecía de Habacuc y cómo interpretar los hechos de la historia, por el Dr. Martyn Lloyd-Jones. Tercero, el proceder de Dios encuentra respuestas en principios bíblicos. A manera de respuesta a este problema de historia será suficiente establecer los siguientes principios bíblicos. A. La historia está bajo el control divino. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Dios no solo controla a Israel, sino también a sus enemigos, los caldeos. Toda nación de la tierra está bajo la mano de Dios, pues no hay poder en este mundo que no esté en última instancia controlado por Él. Las cosas no son lo que aparentan. Los caldeos pensaban que su astuta proeza militar los había conducido al dominio, pero no fue así, porque fue Dios quien los levantó. Dios es el Dios de la historia. Está sentado en los cielos y las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. La Biblia afirma que Dios está sobre todo. Él comenzó el proceso histórico, lo está controlando y lo va a concluir. Nunca debemos perder de vista este hecho crucial. B. La historia sigue un plan divino. Las cosas no ocurren al azar. Los acontecimientos no son accidentales, pues existe un definido plan de historia, y todo ha estado predispuesto desde el principio. Dios, quien ve el fin desde el principio, tiene todo un propósito y conoce los tiempos y las sazones. Él sabe cuándo bendecir a Israel y cuándo no bendecirle. Todo está debajo de su mano. Dios envió a su Hijo cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Permitió que los grandes filósofos con su claridad de pensamiento vinieran primero. Luego surgieron los romanos, célebres por su gobierno ordenado, la construcción de caminos y su maravilloso sistema legal que influenció a todo el mundo. Fue después de esto que Dios envió a su Hijo. Dios lo había planeado todo. Existe un propósito en la historia. Y lo que ahora está ocurriendo en el siglo XX no es accidental. Recordando que la historia está en el centro del plan de Dios, jamás lleguemos a olvidar el orgullo y la arrogancia de la iglesia en el siglo XIX. Observémosla descansando con autosatisfacción, disfrutando sus así llamados sermones culturales y sabiondos ministerios, sintiendo vergüenza de mencionar palabras tales como conversión y obra del Espíritu Santo. Observemos su prosperidad y cómo disfrutaban cómodamente de su culto. Notemos su fe en la ciencia y su alegre disposición de sustituir filosofía por revelación. Con cuánta frecuencia se negó al mismo espíritu del Nuevo Testamento. Sí, la iglesia necesitaba el castigo, y no es más difícil entender al siglo XX cuando consideramos la historia del siglo XX. En efecto, en todas estas cosas hay un plan discernible. C. La historia sigue un cronograma divino. Dios no se detiene a consultarnos y todo acontece de acuerdo con el designio de su voluntad. Dios tiene su tiempo, tiene su propia manera de hacer las cosas y actúa de conformidad con ellos. D. La historia está ligada al reino divino. La clave de la historia del mundo es el reino de Dios. La historia de las otras naciones mencionadas en el Antiguo Testamento es de relevancia solo cuando está asociada con el destino de Israel. En última instancia, la historia hoy solo es de importancia en la medida de su relación con la iglesia cristiana. Lo que realmente importa en el mundo es el reino de Dios. Desde el principio, desde la caída del hombre, Dios ha estado obrando para establecer un reino en el mundo. Es su propio reino, y está llamando a personas para que salgan del mundo y entren en ese reino. Todo lo que acontece en el mundo está relacionado con su propósito central. Todavía está en su proceso de formación, pero finalmente llegará a su perfecta consumación. Otros eventos cobran importancia en la medida que estén asociados con este evento. Los problemas de hoy solo se han de entender a la luz de este propósito. Lo que Dios está permitiendo en la iglesia y en el mundo hoy está relacionado con su gran propósito para su iglesia y su reino. Por lo tanto, no tropecemos cuando vemos que ocurren cosas sorprendentes en el mundo. Más bien, hagamos la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación de este evento con el reino de Dios? De igual manera, si nos ocurren cosas extrañas en la esfera personal, no nos quejemos, sino digamos: ¿qué me está enseñando Dios por medio de esto? ¿Qué hay en mí que necesita ser corregido? ¿Dónde he procedido mal? ¿Por qué está permitiendo Dios estas cosas? Sin duda que en todo hay un significado si tan solo podemos llegar a verlo. No es necesario turbarse y dudar del amor y la justicia de Dios.
Si Dios contestara alguna de nuestras oraciones enseguida y a nuestra manera, seríamos cristianos muy empobrecidos. Afortunadamente, Dios a veces demora su respuesta a fin de proceder a la eliminación de nuestro egoísmo u otras cosas que no deberían estar en nosotros. Él tiene interés en nosotros y se propone equiparnos para un lugar de mayor plenitud en su reino. Debemos entonces juzgar cada evento a la luz del grande, eterno y glorioso propósito de Dios. Amén.